El lago de Texcoco, todos lo mencionan, pero pocas veces alguien lo ha visto como tal. Por eso también la opinión a veces popular entre cierto sector de personas de que el lago de Texcoco ya no existe. Y eso se podría pensar, o sea, de niño yo cuando iba por la autopista le preguntaba una vez a mi papá que dónde estaba el lago de Texcoco, y me dice, pues este era el lago de Texcoco. Y yo volteaba y pues no había nada, era solamente aridez. La cuenca es una combinación interesante de lagos de agua dulce y de lagos salados, salobres. Todas las aguas de todos los demás lagos iban a dar a el lago de Texcoco, que era el más profundo, y por eso en parte todavía se preserva. O sea, finalmente esa es la explicación de que todavía tengamos un poco de remanentes ahí en el lago de Texcoco. Nezahualcóyotl fue un ingeniero extraordinario que hizo gran parte de las obras, lo dirigió y construyó los diques o albarradones o albarradas, les decían en la colonia. Desviaron también algunos ríos para que no entraran al lago de Texcoco y también evitar inundaciones, porque pues había inundaciones también en la época prehispánica. Pues es una de las muestras de que en vez de pelearse con el agua, aprovecharon un medio pues que luego los españoles y hasta los mexicanos nos hemos dedicado más bien a desecar todos los lagos. Ya cuando llegan los españoles, lo que hacen es hacer una ciudad seca, a la manera de Europa, ¿no? Entonces pues ciegan los canales. Diríamos que las obras hidráulicas se siguieron conservando más o menos un siglo, a pesar de lo cual empezó a haber inundaciones. Entonces, pues eso hizo que los españoles empezaran a pensar en qué hacer y finalmente le dieron ahora sí que el proyecto, el contrato a Enrico Martínez, que era un alemán, y empezaron a hacer el drenaje por Huehuetoca, por túnel primero. Y ahí pues ya se dictó la sentencia de muerte de lo que fueran los lagos, ¿no? La historia ya del drenaje y todas las desviaciones pues es muy compleja porque va desde el 17, 18, 19. Don Porfirio le da un empujón muy grande, luego en la época de Luis Echeverría. Marcó ya el principio de la idea que fue pues hegemónica y lo es hasta ahora, de que hay que sacar el agua. En vez de decir, bueno, ¿cómo la conservamos? ¿Cómo la reutilizamos? En vez de eso hemos estado desecando. Sin embargo, con el tiempo ya pues investigando, conociendo gente y sobre todo eso, conociendo gente, de los relatos de los abuelos a ya las personas que todavía trabajan partes del lago, pude observar esas zonas donde todavía hay agua y donde todavía se mantienen este tipo de cuestiones. Porque cuando la gente habla del lago de Texcoco parece ser que habla de un fantasma, que todos saben de él, todos han escuchado chismes de él, pero nunca lo han visto con sus propios ojos. Y más o menos por ahí entre los años 60 y 70 del siglo pasado, pues básicamente se completa la desecación del lago y la idea era lavar los suelos de la zona para uso agrícola, ¿no? Pero el problema al que se ven enfrentados aquí es que los suelos tenían características muy salinas y alcalinas
que no permitían la agricultura. Entonces, sí había técnicas ya en los 70s para, le llamaban lavados de suelo, pero pues eran demasiado costosas. Entonces, cuando ven que es muy difícil y la extensión muy amplia, pues deciden cortar ese plan y entonces pues queda la zona desecada sin un uso aparente, ¿no? Se busca recuperar 12.200 hectáreas como un área de restauración, un área protegida a través de un decreto presidencial, que se equiparán además con una serie de infraestructuras culturales y servicios ambientales, deportivas, sociales, etc. Y esto pues, va a ir en beneficio de toda la población del Valle de México, pero principalmente en beneficio de su población más vulnerable, que es la que tradicionalmente se ha asentado en el oriente de la ciudad, del Valle de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de recuperar espacios lacustres, ¿no? O sea, no todo va a poder ser un lago, no todo va a poder ser este espacio, pero vamos a recuperar zonas importantes lacustres. Entonces, pues darnos un poco una idea de qué es lo que hay, ¿no? Hemos tenido una relación muy conflictiva con el agua durante muchos años y siempre la relación había sido sacar el agua del valle, ¿no? La idea en este momento pues, es cuando menos empezar a demostrar a través de ciertos espacios que eso no necesariamente es lo óptimo y que podemos empezar a tener una mejor relación, ¿no?, con el agua. Estamos en el lago Nabor Carrillo, es parte del proyecto, es un lago artificial que se construyó hace ya unos 50 años. Bueno, esto fue una muestra para aprobar una tesis sobre el hundimiento de la compactación de los suelos y el hundimiento que iba a haber y cómo se iban a invertir las pendientes. Fue una tesis de un ingeniero que se llama Nabor Carrillo, que fue quien sentó las bases junto con Gerardo Cruikshank de la recuperación de toda esta zona. Como una muestra de lo que tenemos, ¿no?, como el hábitat del lago. Tenemos a las aves residentes que ya viven aquí de forma permanente. Es una zona que también en épocas de migración vienen para acá todas las aves del norte. El Servicio de Caza y Pesca de Estados Unidos tenía desde los años, si no mal recuerdo, 50 hasta los años 70, hacía censos en colaboración con pues, las autoridades mexicanas, ¿no? Entonces hacían censos aéreos con avioneta. Tenemos registros de esta colaboración con Estados Unidos de hasta 350,000 individuos llegando a la zona. Para los años 60, que se deseca, estos censos que registran 3 patos. Sí hay que tomar en cuenta que este plan no contemplaba necesariamente la restauración de los lagos como hábitat digamos, de los cuerpos de agua como hábitat para las aves. Estas fueron llegando conforme se regeneraron o se establecieron estos cuerpos de agua artificiales. Cuando ellos ven que empiezan a llegar tantas aves, o sea, se restablecen estas poblaciones de aves, pues las toman también como parte de los indicadores de que el plan está teniendo éxito. Podemos documentar, y que son las cifras que más o menos se sostienen hasta la actualidad, llegan unas entre 150 y 200,000 aves anualmente a toda la zona. Lo que nos proporciona la Conavio, y ellos han registrado aproximadamente unas 260 especies para toda la zona. De estas, pues más o menos, si no mal recuerdo, son como unas 80 que son acuáticas y el resto son terrestres. Y las acuáticas, pues son las que yo enfatizaría porque la zona precisamente es una zona que fue un lago y que su vocación sigue siendo un lago. Para mí es vida andar acá. Yo mi trabajo lo amo.
Yo me la paso gran parte de mi tiempo aquí en la laguna. Por ejemplo, en las mañanas salgo a las 5 de la mañana de la casa, me vengo a trabajar un rato, ya sea pescar el mosco o sacar el aguaucle, al tequesquite, a lo que tenga yo que hacer. Regreso a la casa como a las 1 de la tarde, a veces a las 4, de vuelta a las 4 de la tarde ando por acá. O sea, es mi trabajo y sinceramente pues no encontraré yo otro lugar mejor que acá, la verdad. Aquí, mire, si se da cuenta, lógico, el suelo está sucio ahorita por el pasto que tiene. Pero si se da cuenta, aquí ya estamos hablando que ya hay tequesquite, ¿sí? No tal vez en la calidad que nosotros lo necesitamos, pero ya hay tequesquite, mire. Ya, aquí ya está la sal. Aquí nosotros lo ocupamos nada más cuando queremos hacer unos elotes hervidos. Se le pone un poco y para que salgan buenos. Son 5 pilas son las que se ocupan para trabajar lo de la sal. Mire, todo ese proceso lo traemos desde de mi bisabuelito. Mi bisabuelo que fue Adrián, mi abuelito Ezequiel y mi papá que fue Sebastiano Patila Olivares. Aquí se le echan 6 botes y medio de tierra y de esos 6 botes y medio ya se aprieta bien. Luego se le echan 4 botes y medio de agua de la llave para que así ya de aquí, en términos de unas 5 o 6 horas, el agua que escurre ya nosotros le llamamos almuera. Entonces ya la podemos de aquí ya para adentro para hervir. Aquí es donde se empieza a hervir, luego ya se va haciendo lo de la sal. Como ya va para salir. Mire, esta es la sal negra, que es especialmente para las carnitas. Todo lo que estaba antes cubierto para sal para trabajar, ahora ya no, ya nomás hay unas partecitas donde está la tierra. Antes sí había muchísima, pero ahora ya no, ahora ya nomás es una parte en donde vamos a traer así, pues es más o menos de una extensión más o menos de unos 2,000 metros cuadrados, donde se va a juntar. Y en otras partecitas, pues no, de unos 5 metros nada más, anda colectando toda la tierra. Antes había muchos, había como unos 50 salineros. Ahora ya no hay ninguno. Yo soy el último salinero de San Cristóbal de Esquipaya, municipio de San Salvador Atenco. A algunas personas, o más bien la tradición popular, le ha llamado el trono de Nezahualcóyotl, porque pues es un espacio en el que se puede uno sentar. Es un lugar con un amplio parte pues para recargarse y observa hacia lo que era el lago de Texcoco. Puede ser también un sitio de observación marítima. Desde aquí alguien tal vez se sentó y observó el tránsito de las canoas. Tú te podías venir de Texcoco al centro de Tenochtitlan. Se hacían sobre el pantano, se abrían canales. Es una cosa muy curiosa. Dice uno, ¿cómo en un lago, una zona lacustre se van a hacer canales? Pues sí. O sea, se ahondaba y para que tuviera, porque eran canoas. Aquí está. La zona de Tepetzinco-Oautepec se ubica principalmente por los 2 cerros. Entre estos 2 cerros se encuentra un canal dique calzada, ya que se presume que servía para llevar tanto el agua de ambos manantiales hacia ambos lugares o a un tercer lugar, y aparte servía para comunicarlos sin necesidad de abordar una canoa. Y
todavía quedan vestigios de ese dique, que es una de las grandes proezas hidráulicas que aún quedan del tiempo prehispánico. Esto se llama aguaucle. Es un caviar mexicano y es para consumo humano. Se hacen tortitas como si fueran tortitas de papa, se guisan salsa verde con calabacitas, flores de calabaza. Esto es lo que le llaman el caviar mexicano, que ha venido pasando de generación en generación hasta la fecha. Principalmente vamos a llevar a cabo 3 tipos de acciones. Las que tienen que ver con los cuerpos de agua, con los cuerpos de agua, que se dividen en 2, cuerpos de agua con acceso público y cuerpos de agua sin acceso público, que son básicamente para regulación hidrológica. 2, todo lo que es la zona de reserva que le estamos llamando biocultural, que tiene que ver con todo el espacio, que no va a ser, digamos, lacustre, pero tampoco va a tener un programa inducido humano, sino que va a ser más bien el mismo territorio recuperándose y sanando solamente, que es la gran mayoría del espacio. Y después vamos a tener un espacio muy contenido de un parque más equipado, digamos, con equipamiento deportivo, equipamiento cultural. Mira, 12.200 hectáreas equivalente como a 15 veces Chapultepec. Es 1.5 veces la ciudad de Oaxaca. En términos internacionales se puede hacer la comparativa de 2 veces Manhattan, la isla de Manhattan en Nueva York. Es una zona donde la Conagua regula hidrológicamente el agua para evitar inundaciones y peligro para la integridad física de las personas, digamos, en el Valle de México. Pero lo que estamos tratando de hacer es recubrir esa infraestructura hidráulica de otra serie de capas, ¿no? De servicios ambientales principalmente, lo que representa, digamos, un potencial de cambio para los próximos 50 años, si es que la dedicamos a servicios ambientales, radical, ¿no? O sea, si en lugar de tener esta zona como un foco de contaminación o como una potencial zona de invasión inmobiliaria, se dedica a servicios ambientales, bueno, pues el futuro de la Ciudad de México, pues, sin duda va a ser un futuro mejor. No solo de la ciudad, sino del Valle de México, incluyendo la zona urbana y incluyendo las zonas agrícolas y las rurales, pues, atrás de las agrícolas, ¿no? El compromiso del gobierno es trabajar en toda la cuenca. El parque, pues, es una pequeña acción, digamos, de todo lo que resta por hacer en toda la cuenca, en la parte alta, reforestar. Estamos ya trabajando con el grupo de Atenco en ver si ahora hay espacio para hacer humedales artificiales. Todos esos proyectos y muchos más se van a hacer para hacer otra restauración también ambiental de toda esa zona, que es muy importante para el valle, que es muy importante, por supuesto, para los pueblos originarios de la zona. Buscando que ellos sean quienes aporten, qué necesitan, qué le consideran más importante, qué prioridades les dan a los esfuerzos que tiene que realizar el gobierno para hacer un desarrollo sustentable también de esta cuenca, cómo sanear sus ríos. Claro que es posible. Se cuenta con el agua suficiente. Nosotros, como gente originaria de acá, pues trataríamos también de colaborar para decirle, ni sabes qué, mira, de aquí se puede echar el agua. Nosotros que llevamos años aquí viviendo y que nos damos cuenta cómo es el proceso del agua cuando entra un agua negra y que después de un mes se da cuenta que la bacteria que tenía ya no existe. Visto está que si se pueden dar cuenta acá, estoy dentro de un agua que podrían decir está sucia, ¿sí? Nunca nos hemos enfermado, no estamos, ni siquiera tenemos granos que diga uno, pues esto contiene alguna otra bacteria. Aquí pues el terreno, le puedo decir así con claridad que el terreno es virgen. Ese terreno es virgen, necesita el agua. Eso no solamente como un tema de servicios, sino también un tema de
o sea, de lo que directamente se va a utilizar acá, sino un tema de servicios ambientales, digamos, reducción de ingresos a hospitales por menor contaminación, reducir la isla de calor, ¿no? Que se genera en esta zona, mejorar la humedad relativa de la zona, creando más cuerpos de agua permanentes. Pero para los que crecimos en la ciudad, no deja de ser una gran sorpresa, sobre todo el espacio horizontal, ¿no? O sea, la vastedad de este espacio, lo increíblemente grande que es y lo abierto que está. Y pensar que esto puede convertirse pues, en este paraíso donde vemos pues, en este momento, por ejemplo, patos, garzas, ¿no? Todo el paisaje, pues creo que es muy difícil no enamorarse y no pensar que esto puede ser una diferencia de futuro, hacia el futuro muy importante, ¿no? Siempre estamos a tiempo de sembrar la semilla. A lo mejor nosotros no cosechamos el producto de estas pues, perspectivas que se tienen o que se quieren tener acerca del terreno del lago de Texcoco. Dejamos esa semilla para que otras personas puedan venir en el futuro y puedan cosechar y continuar con esa lucha. Porque sería peor decir no podemos ponernos de acuerdo y mejor no hacemos nada. Vamos a generar un espacio en donde antes pues, no iba nadie y ahora va a poder ir cualquiera de nosotros con nuestra familia, pasar un día muy agradable, pues, conviviendo con la naturaleza. Va a generar mejores calidad de vida para los habitantes de la zona metropolitana y en particular, creo yo, a los de la cuenca de los 9 ríos del oriente, que pues no tenían ese espacio. Que no desaparezca algo tan, para nosotros tan sagrado, porque pues es la única parte del lago de Texcoco donde podemos sacar recursos naturales que vienen desde el tiempo de los aztecas. Es, creo, la posibilidad de restablecer una mejor forma de habitar el Valle de México, una forma de reconectar con nuestra propia geografía y empezar a reconciliarnos con nuestro propio clima, con nuestros procesos, digamos, estacionales, con entender nuestra condición, digamos, de zona lacustre. Entonces es el principio de un cambio en la forma como nos relacionamos con nuestro territorio y con el agua.